Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que vayan a ver el video en la plataforma de YouTube. Una entrega más del Punto Activista. Y bueno, volvemos a tener a este gran amigo de la casa, Daniel Rodríguez, que con su experiencia nos va a ayudar a disertar el tema para esta semana. Y bueno, disculpen que he tenido ciertas cosas que hacer, que bueno, el canal no lo he descuidado, pero como toda otra persona tengo mis responsabilidades que hacer, tengo una ocupación la cual requiere a veces de mi tiempo. Como la mayoría de ustedes que ven este canal tienen sus ocupaciones, tienen sus quehaceres, tienen sus obligaciones, yo también las tengo. Y esta vez vamos a discernir y desentrañar el tema, bueno, la influencia de los testigos, la influencia del ocultismo en los testigos de Jehová. Y el caso, bueno, Daniel, ya es bien sabido de que, por ejemplo, un punto que pude enfatizar yo fue que la primera atalaya o la primera Zion Watchtower o Herald of His Presence de 1879 tiene símbolos ocultistas, como por ejemplo la cruz y la corona, que es un símbolo ocultista del rito masónico de Ujú. York, así como también este símbolo posteriormente ya con Rutherford se elimina, pero hay exactamente una organización religiosa que en mi país no está presente, por dicha, que dicen de que son un poquito más volados que los testigos, que les falta más de un tornillo, y es la Iglesia de la Ciencia Cristiana que fundó Mary Baker Eddy. Y ahí ese símbolo todavía permanece. Sí. En los testigos se quitó, pero en la Iglesia de la Ciencia Cristiana está ahí. Y bueno, yo sé de que hubo un gran movimiento espiritualista en el siglo XIX, Ujú. de que Alan Kardec con su movimiento espiritual o espiritista llegó a ejercer una gran influencia en muchos sectores de la sociedad. Y tanto es así de que el mismo Nuevo Testamento de Johannes Greber es utilizado por los testigos hasta la fecha. Y el caso es el que, bueno, esto da mucho que pensar. Totalmente de acuerdo. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto, un honor y un placer poder acompañarte. Sabes que admiro tu trabajo, tu obra es para mí algo excelente y que al igual que tú, a todos nos toca trabajar, nos toca subsistir, nos toca salir adelante. Así que eso, tu audiencia como la mía o la de quien sea, lo entiende perfectamente. Con respecto a lo que venías diciendo de lo que es el ocultismo en las religiones, bueno, todas las religiones en sí tienen algo de ocultismo, y cómo decirlo sin ofender a nadie, porque el tema está ahí, ¿no? De que uno no los quiere ofender, pero sí cuando uno investiga, encuentra cosas secretas, que ese sería el término, temas secretos que muchas veces no se quieren tocar y no se quieren hablar, sin importar la religión que sea. Ojo, sin importar la religión que sea. Hay algunas que son más notorias y mucho más graves que otras. Algo que tú decías muy bien, también es cierto, algo de los testigos de Jehová, que es lo que nos atañe y nos compete un poquitito más a nosotros, ¿no? Con respecto a los testigos de Jehová, tú hablabas de las alas. Bueno, recordemos un detalle muy importante. Charles Taze Russell y Henry Conley, que fueron los fundadores de los estudiantes de la Biblia, en realidad el primer presidente de los estudiantes de la Biblia fue William Henry Conley. Bien, entonces, William Dame Henry unos Conley, segundos. ponle pausa. Sí. Estoy grabando. Listo, ya regresé ya. Ahora sí, puedes continuar. Después, si quieres, lo editas, esta Sí, parte. ahora se puede editar, pero continúa. Me hablabas de Comly.
de Conley. William Henry Conley, recordemos que fue el primer presidente de la sociedad Watchtower Bible and Tract, lo que hoy conocemos como Estudiantes de la Biblia, Testigos de Jehová. Fue el primer presidente. Pero William Conley y Charles T. Russell, los dos creían en lo que es la piramidología. Y lo que es la piramidología trabaja mucho con lo que es el ocultismo, las cosas que están detrás de lo oculto, algo que después con el tiempo, con la nueva presidencia de Rutherford, todo aquello se quita. Pero aclaremos algo muy importante, y que tú citaste a alguien clave. Tú me citaste a Joseph Greber, el alemán, un Así es. pastor religioso alemán, que su esposa era satanista, era la que estaba en el tema del ocultismo. Y ellos, Greber siempre se apoyó en lo que decía su esposa para citar mucha información. Y que los testigos de Jehová, ya testigos de Jehová, que recordemos, los testigos de Jehová como tal aparecen en el año 1931. Y a partir de ahí, a la fecha, es como los conocemos como la organización de los testigos de Jehová. Esta organización, aún así, en todo este tiempo, lo que hizo fue ocultar, querer tapar, como decimos nosotros, el sol con un dedo, pero no pudo. ¿Por qué? Porque quitó las imágenes, pero siguió trabajando con las cosas ocultas. Y Joseph Greber fue hasta la década de los 60. Y hasta de la década, y si mal no recuerdo, hay información en la Watchtower, si nos ponemos a indagar un poquito más, hay información que toman los testigos de Jehová hasta cerca de la década de los 80. Entonces, es decir, no se puede tapar el sol con un dedo. Te podrás tapar el ojo, pero el sol no. El sol va a seguir estando. Y Así es lo que es, así quisieron es. hacer los testigos de Jehová. Y Obviamente, cité solamente, y ojo, cité, perdón que te interrumpa, pero cité solo un ejemplo, lo que es la piramidología. Después tienen muchas otras cosas de lo que es el ocultismo, el espiritismo y demás, ¿eh? La astrología, sus falsas profecías, la nigromancia y demás. Es decir, hay mucha tela por cortar acá. sí. No voy a tocar exactamente el tema de las imágenes subliminales en ciertas publicaciones de los testigos, puesto de que a las imágenes se les puede aplicar ciertos efectos espejo y se producen estas imágenes. Voy a dejar esto de Exacto. lado. Pero sí voy a hacer hincapié en que la piramidología siempre estuvo presente y es extraño por el hecho de que inclusive el, por lo menos lo que es aquí el parque de el parque que está por el registro civil de aquí de Costa Rica, bueno, tiene ciertos símbolos masónicos muy discretamente, como la colmena, Uh-huh. es un símbolo Ah, masón sí, y sí. está puesto en 4 pilares que el que no sabe lo ve como simple estética del parque, pero bueno, uno que ha Exacto. investigado, uno ya sabe que eso es un símbolo masón y sé que muchos padres de la patria de mi país, Costa Rica, fueron masones. Nuestro primer jefe de Sí. Estado, Juan Mora Fernández, como también don Juan Rafael Mora, el de la campaña de Sí. 1856, don José María Castro Madrid, y eso sin irme a Argentina, con Belgrano y con San Martín. En Bueno, Uruguay no sé todavía, bueno, porque no he eh, investigado mucho. te lo informo yo, te lo hago fácil. Yo te lo hago bien fácil. Para poderse llegar a tener el cargo de llegar a ser el presidente de la República, hay que tener una relación directa con los masones. Y hasta la década de los 90, estamos hablando no hace mucho de tiempo atrás, el último presidente, el último presidente que tuvimos a principios del 2000, que era de un partido, por decirlo de alguna manera, de derecha, ese señor también formaba parte de la línea de los masones. Así que sí. Sí.
Sí, sí. Sí, Y es más, sí. el hecho Todo, es sí, el y que, tienen que tener, y tienen que tener no solamente lazos y nexos empresariales, sino que a su vez lazos y nexos políticos. Si no, es difícil que pueda una persona sola gobernar en Uruguay, si pues no sí, tiene un lazo directo con la masonería. Es así pues sí, sí, para explicarlo de un modo sencillo y claro, que se pueda entender. Porque vamos a ser honestos, no es fácil poder explicar lo que es la masonería, el trasfondo que hay, toda la información que tienen, que es muy... Y ahí donde vamos a encontrar muchas cosas ocultas, ahí hay mucho secretismo, es mucho más hermético. sí, obviamente, el caso es el que, bueno, tuve la oportunidad una vez de conocer a un caballero que es exactamente masón, bueno, pero de los grados Uh -huh. inferiores, todavía no ha llegado a la cúpula, al grado 33 al que ostentaba Russell, A ver, pero él me ya dijo va a de llegar, vamos a que tener fe de que va a llegar. para llegar exactamente a lo que era una logia masónica, bueno, que si yo no tenía un contacto adentro que me hiciera la invitación, estaba muy difícil, así como que Sí. también, puesto de que, bueno, yo no tengo interés en la masonería, toco madera, pero el caso es el que, por decírtelo de alguna u otra forma, él me dijo que también en la masonería te examinan todo, exactamente como si fueras a ingresar a una empresa, analizan tu Sí, currículum de la A a la Z. Y el caso es el que sí. yo dije, bueno, ¿para qué quieren saber exactamente todo? Y yo dije, no, eso no es para mí. De vez en cuando lo veo, este caballero, principalmente ahora que andaba en el centro y me lo topé, nos saludamos y continué con lo mío, y ya después Uh regresé. -huh. Pero el caso es el que, sí, bueno, a Russell exactamente lo vinculan al grado 33 de la masonería. A ese punto quería llegar. Tú acabas de citar algo que te contó una persona que está relacionada con los masones. Yo por mi trabajo he conocido muchos masones y sé que es tal cual como te dijeron. Es un largo proceso que no se ingresa, cualquiera puede ingresar a la fila de los masones, pero no es un paso, no es un proceso fácil ni simple. La mejor y la más cómoda de las maneras para poder ingresar es a través de la invitación de otra persona que sea masón para poder ingresar allí. Esa es la vía más rápida, por decirlo de algún modo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí, eso de que sí investigan toda tu información personal, los detalles y demás, también es cierto. Ahora, eso a mí me suena a Watchtower, porque recordemos que en nuestros tiempos, cuando nosotros estudiamos, y hablemos de la época que nosotros crecimos estudiando, avanzando en el proceso hacia ser testigo de Jehová. Se quería saber de nosotros, de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros amigos, de con quienes nos relacionábamos, la edad que teníamos, todo, excepto un movimiento, en mi caso, por lo menos en mi país, bueno, mi época, estoy hablando de 1975, época en que en mi país, en Uruguay, estábamos bajo un gobierno cívico-militar, y que creo que en casi toda América la teníamos, Costa Rica incluido. Este, no recuerdo el nombre del gobernante del turno, por la historia me dice que sí, porque justo fue una década que se marcó por eso, pero quitando eso de lado, se investigaba en esos tiempos, debido a un gobierno cívico-militar, como decía, valga la redundancia, se investigaban hasta los datos personales y si tenía ingresos en las filas de la militancia política, si tenía ideas socialistas, ideas comunistas, ideas o qué otro tipo de ideas. O si tenías algún nexo directo con el gobierno militar. Es decir, la sociedad Watchtower, de un modo sutil, delicado, también lo hizo.
con la diferencia de que te llevaba a la creencia de Dios. Ahora, al César las cosas del César en ese tiempo también se olvidaron, ¿no? Pero bueno, eso es un tema aparte. Bueno, de acuerdo, está bien. Pero como te lo dije, todo esto, los testigos de Jehová, o primero que todos los estudiantes de la Biblia, vienen de un mar convulso, de un mar Sí. exactamente que fue agitado por un gran movimiento que le llamaron también Gran Despertar. Y bueno, el conflicto de los siglos, este libro de publicación adventista, bueno, lo menciona hasta cierto punto, y voy Ujú, a parafrasear una cuanta lectura que dice así: un gran despertar religioso. En la profecía del primer mensaje angélico en el capítulo 14 de Apocalipsis, bueno, están basándose en lo que es la interpretación del capítulo 14 de Apocalipsis. No lo voy a leer. Se predice un gran despertar religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Se ve un ángel que ujú, tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, es un texto que está muy familiarizado en nuestra mente. En más de una ocasión lo sí. estudiamos, en más de una ocasión lo analizamos, pero el caso es el que, por lo menos desde el punto de vista adventista, lo están situando en lo que es este gran despertar religioso, que fue un fenómeno en el que las masas se alborozaron en lo que fueron distintos movimientos religiosos en Estados Unidos, tanto protestantes como esta ola de espiritismo que vino por la influencia de Alan Kardec. Tanto es así que en Ujú, Brasil, como ya lo toqué con Adriano en el canal, ujú, hay exactamente una gran cantidad de espiritistas. sí, La mayor sí, parte en Brasil son seguidores de la doctrina espiritista de Alan Kardec. Y el sí, caso sí. es el que todo este oleaje se convirtió en un efecto, como lo vuelvo a decir, avalancha, una pequeña bola de nieve que va haciéndose más grande, más grande, más grande, más grande, y nos vino a conmocionar aquí América Latina, ya que, como Exacto. también lo dije, bueno, estos grupos han venido afectándonos de alguna u otra forma, promoviendo a veces mentalidades sectarias en las que, bueno, nuestras relaciones sociales se han visto influenciadas, como también nuestra vida familiar, nuestras decisiones personales, lo que tomamos, las que tomamos nosotros por nosotros mismos, decidiendo nosotros qué nos conviene, qué no, si hacemos, si Ujú, no hacemos. Toda esta gente lo ha querido controlar. Y esto de que, relacionándolo con la masonería, de que para ingresar ahí te hacen un estudio por completo, bueno, eso me heló la sangre y me puso la piel de gallina. Y yo dije, bueno, yo exactamente sí he investigado el tema, pero hasta cierto punto mejor de largo, más porque para llegar a cierto lugar a veces al que tengo que ir, paso siempre por la primera gran logia masónica de Costa Rica, que es un edificio color azul, y ya yo digo, ujú. de larguito. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente de acuerdo. Me citaste un siglo, me citaste el siglo XIX. Recordemos que en el siglo XIX es cuando nacen la gran mayoría de lo que hoy son religiones y sectas. Claro que sí. La gran mayoría nacen en ese siglo, de las que se terminan convirtiendo en confesiones religiosas, espirituales, religiones algunas, y otras que se terminan convirtiendo en sectas en sí mismas. Y Brasil tiene, como tú bien citabas, y habías hablado con Adriano, como bien dijiste, una gran fuente de sectas espiritistas, y muy profundas, y de un gran arraigue que tiene en Brasil. Sí, obviamente tenemos exactamente lo que es el candomble, la umbanda,
y principalmente este término que se utiliza, la macumba, que Sí. viene a significar algo como lo que es el espiritualismo y bueno, voy a mencionar esta palabra aunque tiene mucha tela que cortar, magia, de lo que es estos movimientos, porque Sí, ahí va. exactamente hasta cierto punto, como lo decía mi amiga Mariela Navarro, que es filóloga, hay que tener cierto nivel de escepticismo y sin desviarme del tema, todo esto viene por una ola que bueno, que según tengo entendido y como pude investigar en la vida de Alan Kardec, él simple, sencilla y llanamente era un hombre muy capaz que se dio cuenta de lo que era el fenómeno de las mesas que bailaban y fue a ver y fue asistió a una sesión espiritista y supuestamente que un espíritu le dijo que él se llamaba Alan Kardec, que él lo conocía de una vida anterior en que él había sido druida o sacerdote, los druidas eran los sacerdotes de los celtas. En otra sesión es espiritista le vuelven a decir lo mismo y ya el hombre como que comienza a meterse un poco más, hasta que llega a escribir su libro El Evangelio según el espiritismo. Y esto Ujú. con el fin, bueno, ya por haber escrito un libro, ya él está poniendo las bases, por lo menos ideológicas, para lo que es la creación de un movimiento religioso. Y así comienzan todos. Russell puso lo suyo por escrito, Ellen G. White puso lo suyo por escrito, así como también Joseph Smith de los Mormones puso por Ujú. escrito y puso, él escribió el libro de Mormón muy lleno de controversia y de anacronismos, pero lo puso por escrito. Y yo digo algo, que cuando ya un hombre, prescindiendo de la línea, si es religiosa o filosófica, de la que venga, comienza a poner sus ideas por escrito y comienza a distribuirlo a otros, aquí hay algo. Ya está deseando Y, al- fundar una confesión. y algo raro, algo extraño, muy extraño. Y siendo a eso extraño, como tú bien decías, eh, Russell lo hizo. Russell fue uno de los tantos que lo hizo. Porque él con su piramidología, recordemos un detalle muy importante que creo que fue hasta hace un par de años atrás, estaba en Pensilvania, en Estados Unidos, no recuerdo el estado de Estados Unidos, que estaba la pirámide que se había colocado en la tumba de Charles Russell. Hay mucha gente que tuvo la oportunidad de pasar por ahí y de verla y de tomarse una fotografía con la pirámide de fondo o al costado o a su lado. Y tenía las alas de lo que era aquel dios egipcio al cual él decía basarse, porque en base a eso también llegaron a la cuenta del 1914, 1916, aquella confusión de los siete tiempos, por hacerlo fácil, ¿no? Porque no, justamente los siete tiempos no son muy fáciles de explicar. Necesitaríamos un video aparte para eso. Sí, Y es un tema demasiado uno, profundo. uno, tenemos para rato, ¿Sí? porque es extenso, es un tema muy difícil de explicar, es muy interesante, pero lleva su proceso, lleva su tiempo para poder explicarlo bien y claro, para poder que pueda ser sencillo de entender. Porque seamos honestos, no es un tema muy fácil. Para nosotros no fue fácil poder entenderlo en su tiempo cuando lo estudiamos. Entonces, hoy poder explicarlo de una manera sencilla para el resto de la gente no es un tema simple, que llevaría varias horitas poder explicarlo. Pero volviendo al punto, recordemos que justamente Charles Taze Russell y William Conley forman en 1881 una nueva sociedad, la Sociedad de Sion, la Torre Vigía, la Watchtower. Eso fue en 1881. Previamente habían aparecido lo que hoy conocemos como los mormones.
y muchos otros, adventistas y demás, pero todos nacen en ese siglo, o entre el siglo XVIII y entre el siglo XIX, empiezan a aparecer una gran cantidad de religiones, que con el pasar del tiempo algunas se convirtieron en sectas, otras desaparecieron y otras quedaron en el tiempo que ha perdurado como hoy son. Algo que hablábamos hace un rato tú y yo, son los estudiantes de la Biblia. Los estudiantes de la Biblia que siguen los pasos de Russell, siguen la formación ideológica y la creencia, la que es la piramidología, la numismática y demás, siguen estando presentes. No lo hacen, tal vez, de otra forma, no hay una gran cantidad, pero sí hay en todo el planeta. Y podemos encontrar estudiantes de la Biblia en diferentes países. Tal vez no los números que podríamos marcar, que pueda decir es una religión conformada, importante, que pueda marcar una trascendencia muy grande, como por decirlo de algún modo, los testigos de Jehová con sus, entre comillas, 9 millones, porque a mí eso me deja duda, pero más allá de eso, es una religión que está conformada como tal. La única diferencia con los testigos de Jehová es que, bueno, ellos deciden seguir los pasos de Russell y seguir la educación que venían con Russell. Que Rutherford después hace la separación entre testigos de Jehová y ruselitas o estudiantes de la Biblia. Bueno, y recordemos por qué hace aquella división. Por el hecho de que quería hacer nuevos cambios. Como fue, recordemos, el gran ejemplo que podemos tener, el mejor ejemplo que podemos tener visualmente es la barba. Recordemos que en los tiempos de Russell la barba era normal. Principios del siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el hombre de barba prominente era normal, era común. Pero por lo visto a Rutherford no le gustaba la barba. Entonces cuando muere Russell, trágicamente, bueno, de eso es un tema para hablar muy largo y extenso, pero en base a muchas dudas. Pero fuera de eso, cuando ingresa Rutherford a la presidencia, desaparece la barba y empiezan nuevos cambios. Empiezan nuevos cambios. Cambios que a simple vista parecen grandes y notorios, pero que sin embargo siguen arrastrando aquello del pasado que traía de Russell, aquellas cosas ocultas, aquellas cosas que no se tenían que ver, que para el testigo de a pie, por decirlo de algún modo sencillo, era una cosa, pero lo que había detrás de bambalinas era otra. Pues sí, obviamente. Y el caso es el que, bueno, también mencionando que toda esta simbología en lo que es el templo mormón de Salt Lake City, con el ojo que todo lo ve, piedras Uh también -huh. del sol y la luna, y en la atalaya o en la primera Zion Watchtower of Herald of Christ Presence de 1879 Uh -huh. está la cruz con la corona del símbolo masónico de York. Bueno, ahí Exacto. exactamente es el crisol, es exactamente la influencia del ocultismo, por lo menos en una gran parte de las religiones norteamericanas, porque lo que es también la iglesia de la ciencia cristiana Sí. tiene exactamente todavía el símbolo, como lo dije al principio, de la cruz y la corona. El caso es el que, por decirlo de alguna u otra manera, estamos, bueno, por lo menos hasta donde hemos podido desentrañar la madeja de hilo que enredó el gato, hemos rastreado por lo menos una influencia común. Sí. Y como lo dije, hubo un gran despertar religioso, hubo una oleada de espiritualismo que, como ya lo decía, en Brasil culminó con varias religiones de tipo espiritista mezclada con lo que era ya el folclore africano que traían los esclavos y todo esto. Y el caso es el que también, y lo voy a decir con mucho cuidado, bueno, la CIA y la influencia de los gobiernos estadounidenses, del gobierno estadounidense que le preocupaba también lo que era que en América Latina que habían revoluciones socialistas
para las décadas de los 50 y 60 Ujú. que fuera a perder su influencia. Y fue Exacto. esta jugada de poner exactamente lo que eran estas organizaciones neopentecostales, como lo están en Brasil, en una buena parte del Cono Sur, en Centroamérica. Sí. ¿Qué piensas de todo esto, hasta donde hemos podido desentrañar la madeja? Que es una madeja muy grande. Muy grande. ¿Qué, ¿Qué te puedo decir al respecto? Bien. Cuando llega el siglo XVIII, llega el siglo XIX, la historia empieza a escribirse de una nueva forma. Recordemos que en los siglos anteriores se estaba marcado principalmente por la religión judía o hebraica, más a su vez el catolicismo, que era el que buscaba la predominancia más importante. Cuando llegan los siglos XVII, XVIII, XIX, que muchos empiezan a desviarse de esas religiones o desde las bases abrahámicas, este, empiezan a aparecer nuevas ideas, nuevas visiones, nuevas cosmovisiones también, porque es lo que se empieza a plantear. Ya a finales del siglo XIX, donde ya están muchas confesiones religiosas asentadas y afianzadas como en sí mismas, como religiones en sí, que parten en su gran mayoría desde el norte de América. Porque, a ver, yo te nombré dos religiones, la católica y la hebrea por parte europea. Ay, sí, no vamos a negar que hay varias religiones más, ¿no? Este, pero que tuvieron una firmeza muy grande para lo que es el continente americano, vienen la gran mayoría, vienen desde lo que es Estados Unidos, en su gran mayoría, en su gran mayoría. Obviamente tenemos que retirar del medio a Brasil por la cuestión idiomática, por la cuestión de que ellos, los portugueses, tienen otras culturas, tienen otros dominios, ingresan a Brasil personas traídas de otros continentes, lo cual hace que se vaya poblando y vayan teniendo nuevas creencias y a su vez vayan adquiriendo nuevas confesiones espirituales y no tantos, y sectarias. ¿Ah? Pero fuera de eso, son dos países muy importantes para nuestra cultura, para nuestro acervo cultural, donde se ha ido marcando cada vez más todo aquello. Todas aquellas ideas sectarias que aparecen a finales del siglo XIX, que se implantan para América Latina y para el latinoamericano en cuestión, así como para el brasilero en cuestión también. Porque, a ver, al brasilero, las religiones, las sectas que tiene Brasil, que son cientos de miles, cientos, no sé si miles, pero sí tiene muchísimas confesiones espirituales, vienen con otras raíces, con otra cultura, que a su vez hoy en día, hoy, pleno siglo XXI, se han ido dispersando, se han ido creciendo y se han ido diversificando para nosotros, los hispanohablantes. Sí, obviamente ha habido una dispersión, ha habido una diáspora, tanto es así de que siempre cuando voy al centro hay alguien que está repartiendo volantes de cierto disque líder espiritual brasileiro, de la macumba, del Uh -huh. candomble, de la umbanda, o como también, por decirlo de alguna u otra forma, veo siempre que también lo que es la misma cienciología, ya yéndome otra vez para el norte Uh -huh. y haciendo hincapié de los videos de Lea Remini, como puso en evidencia también a esta otra secta peligrosa, la cienciología, originada en las novelas de ciencia ficción, Las locuras de Ronald Howard Lafayette. Esto, bueno, a los que procuramos pensar por nosotros mismos
procuramos también tener una conciencia en la que Ujú. no seamos títeres absolutamente de nadie. Bueno, lo vemos ahora desde, digamos, una altura como si estuviéramos en una montaña y abajo está ese desorden, o como decimos nosotros los Ahí costarricenses, va. ese despiche allá abajo, Sí. y decimos, bueno, y pensar de que nosotros estuvimos en algo como eso. Y el caso es el que, no, yo dije, bueno, un mar en calma no hace buenos marineros. ¿Cuántas tormentas no tuvimos que pasar dentro de esa, disque, dentro de esa arca segura que nos vendían? Pero bueno, exactamente, nos dejaron la experiencia. Y el caso es el que, ya para ir concluyendo, recuerdo que también aquí en el cementerio general de mi país hay una pirámide que en ella está descansando el arquitecto de la catedral del Parque de la Merced, otro masón. Y Ajá. el caso es que esa pirámide es muy emblemática. Siempre que vas ahí al cementerio general, muchos Sí. la han fotografiado, así como también la tumba de la novia, el mausoleo en donde dicen que está sepultada la medium, que, bueno, ese mausoleo también tiene mucha historia, pero principalmente la pirámide. Sí. Y se dice de que el cementerio general que está aquí en Avenida 10 es un museo al aire libre. Ves exactamente toda la sociedad victoriana y por Sí. lo menos cómo están ornamentadas ciertas tumbas. Yo lo he visitado, ese cementerio, y trabajé ahí Ujú. como sereno y también lo conozco muy bien. Pero el caso es el que todo este sectarismo que, bueno, nos ha venido del norte, que también ha puesto en evidencia que hay cierto coqueteo con el ocultismo. Y voy a mencionar lo que es un coqueteo, exactamente, porque ¿qué es coquetear? Bueno, exactamente te llama la atención cierta fémina y procuras ponerte bonito, así como el pavo real extiende su cola para llamarle la Exacto. atención, te vistes bien. ¿Y con qué fin? Simplemente, bueno, si eres un novio que no está pensando en lo sentimental y sabes que esta muchacha es de buena posición, vas a ganar cierta influencia, vas a ganar cierto prestigio si llegas a ser su novio. Y el caso es el que no vas a tener que esforzarte tanto, tal vez sí tengas que trabajar, pero no tanto. Y Exacto. por ese lado, todas estas organizaciones tal vez han querido controlar exactamente tanto las creencias, la forma de pensamiento, ya sea a nivel tanto individual como colectivo, porque la influencia de todos estos grupos proselitísticamente es fuerte. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Total y absolutamente de acuerdo contigo. Y hay un detalle extra. Muchas de estas confesiones espirituales o disque religiosas han buscado siempre han buscado querer manipular la forma de vivir y de pensar de la gente. Algunas se han modernizado, se han actualizado y han dicho, bien, les vamos a dar libertad de pensamiento, de vivencia, de convivencia y demás para poder relacionarse en la vida en general. Y les damos ciertas libertades. Otras decidieron mantenerse en ese secretismo, con ese hermetismo de querer controlar la vida de la gente a tal manera de que, bueno, hoy tenemos pseudo religiones, eh, sectas que dicen ser religiones, que actúan como religiones para algunas cosas, pero que su vida conforman una gran parte de lo que es una secta. Una secta es aquella que controla la vida de la gente para su mero interés personal, con diferentes motivos y razones. Ojo,
la secta tiene muchas más denominaciones, ¿no? Pero esos son los principales puntos por los cuales se puede distinguir. Sí, 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 entiendo, sí, bueno, exactamente, bueno, el caso es que, bueno, nuestro amigo Daniel como que, bueno, salió del aire, bueno, volverá a llegar momentáneamente, bueno, esto pasa, esto me ha sucedido a mí, pero sí, las sectas buscan controlar exactamente todos y cada uno de los detalles de la vida de las personas. Algunas tuvieron sus coqueteos con el espiritismo, con el caso de los testigos de Jehová, y el caso es el que, por decirlo de alguna u otra manera, esto, bueno, es para concientizar que debemos todos y cada uno de nosotros ser precavidos. Bueno, gracias a toda la audiencia de lo que es el punto activista y se les agradece el apoyo al canal.